Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. El guerrero celestial y la tempestad aguda. Ese día, Xiaohui había estado al borde de la muerte. De hecho, si hubiera pasado un minuto más en ese estado, podría haber muerto entonces y allí a la edad de solo 6 años. Las ruinas de pueblos y aldeas en mal estado rodeaban los estériles restos de lo que una vez fue el río Inji. Fue en medio de la carretera principal de uno de esos asentamientos donde Xiaohui yacía, boca arriba, sediento e incapaz de moverse. «Oh, ¿tienes un buen sacrem, muchacho?», dijo una voz. Una mujer con una extraña sonrisa amistosa había aparecido repentinamente dentro de su visión. Todo parecía amarillento y borroso debido al hambre y la sed, por lo que solo su alegre voz le llegaba claramente diferenciada, pero, al mismo tiempo, extrañamente distante. «Únete a mí. Sería una lástima dejar que se desperdicie un talento tan crudo. Aunque, si eso es lo que deseas, no te obligaré a otra cosa». Xiaohui intentó responder, pero ni siquiera pudo producir un débil gemido. Solo logró abrir sus labios agrietados una fracción más amplia. «No te preocupes. Solo dilo en tu corazón», dijo la mujer, con la voz tranquila y desapegada. Y Xiaohui llenó su mente con un solo pensamiento: «No quiero morir». En ese momento, una lágrima solitaria cayó por su mejilla. «Muy bien. De ahora en adelante, me perteneces», dijo la mujer con una sonrisa suave antes de llevarle una cantimplora de bambú a los labios. El agua fría fluía por su garganta, y Xiaohui perdió el conocimiento. Un mundo controlado por las fundaciones empresariales integradas que requieren por simple necesidad una clase desfavorecida. Eso no quiere decir que los que están en el otro extremo del espectro vivan en seguridad y tranquilidad. Todo lo que se necesitó fue un error para ser arrojado sin piedad al abismo. Xiaohui había sido una de esas familias, arruinada por un trivial error y dispersada por el viento. Aunque todavía era demasiado joven para comprender plenamente lo que sucedía a su alrededor, su madre lo había llevado por todo el país, de una ciudad de provincias en ruinas a la siguiente, hasta que por fin ella, que había vivido toda su vida en el lujo, no pudo soportar más las penurias y se fue del mundo, dejándolo para que se valiera por sí mismo. Después de un tiempo desconocido, la joven Xiaohui se encontró alejándose de su frío lecho de enfermo, vagando sin propósito ni destino, hasta que ya no pudo vagar más. Cuando abrió los ojos, se encontró en lo que parecía una vieja y elegante casa. Aparte de la cama en la que estaba acostado, la habitación solo tenía un escritorio negro lacado. Aún así, parecía estar meticulosamente mantenido, sin marcas, ni siquiera por una mota de polvo. Se levantó, mirando hacia la ventana enrejada que tenía a su lado. Ante él, podía ver a las flores floreciendo, pequeños pájaros cantando, y una suave luz que brillaba con todos los colores del arco iris. En ese momento, había pensado que debía haber muerto y despertado en el paraíso. Así que estás despierto. Estos medicamentos son fuertes, pero tú debes ser aún más fuerte. Miró a su alrededor, para encontrar a una mujer parada al pie de la cama. Tenía el pelo largo y negro, su modesta ropa suelta alrededor de su cuerpo. Para su sorpresa, ella era más joven que una mujer. «¿Dónde estoy?» «Mi ermita en Wangsan. Esta área está llena de piedras nuba, lo que se podría llamar urmanadita. Solían ser muy útiles, pero no las he tocado desde que fui a Emeisan». Durante un breve segundo, Xiaohui se preguntó si este tipo de lugar podía realmente existir, pero rápidamente dejó de lado sus dudas. Él sabía instintivamente que las reglas normales de la naturaleza no se aplicaban a la mujer que estaba frente a él. «En este cuerpo, me llamo Xiaoyuan Wang. ¿Cómo te llamas?». Sin esperar a que él respondiese, Xiaoyuan saltó, llevando su cara a la suya. Sus ojos lo miraron fijamente, aspirándolo, consumiendo su corazón, su alma. «Xiaohui Wu», contestó, su boca moviéndose por sí sola. «Bien. Bueno, Xiaohui. ¿Recuerdas haber accedido a ser mío?». Xiaohui asintió. Ante esto, Xiaoyuan también asintió de satisfacción,
sus ojos entrecerrados por el deleite. Bien, bien. Entonces empecemos por escuchar lo que puedes hacer. ¿Qué puedo hacer? Repitió Xiaowei, su mente en blanco. Debería haber sido capaz de hacer lo que quisiera, no porque su vida hubiera sido salvada, sino porque él mismo quería hacerlo. Dicho esto, su yo de 6 años aún no había comprendido plenamente ese hecho. Té. Puedo hacer té. Desesperadamente tratando de recordar algo, esas fueron las únicas palabras que llegaron a sus labios. Lo había aprendido de su madre y recordaba con cariño como sus padres lo habían elogiado después de su primer intento. Desde entonces, se había ofrecido a preparar el té él mismo en cada oportunidad posible. Oh. Ya veo, ya veo. Haré que hagas algo más tarde, entonces, dijo Xiaoyuan con una sonora risa, poniendo una mano sobre su cabeza. Pero, Xiaowei, eso no es todo lo que quiero de ti. Necesito que seas fuerte. Fuerte. Ciertamente. ¿Conoces algunas artes marciales? Xiaowei agitó la cabeza. Era una genestella, pero su madre siempre había detestado la lucha, y por eso nunca había tenido la oportunidad de aprender algo así. Muy bien. En ese caso, tendremos que empezar desde el principio. Te haré más fuerte, Xiaowei. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que un día serás aún más fuerte que yo. Satisfáceme. Eso es todo lo que deseo de ti. Los ojos de Xiaoyuan brillaban como los de un niño. Eso fue cuando Xiaowei se dio cuenta por primera vez que Xiaoyuan de pie ante él ahora, la niña que veía en sus ojos, era su verdadero yo. Lo haré. Te lo prometo, contestó, mirando fijamente a esos ojos cálidos e inocentes. Una buena respuesta. Deberías saber que todas las señales apuntan a que algo grande va a suceder a lo lejos en un futuro cercano. Quiero verlo con mis propios ojos. Lo que significa que pronto, sí, dentro de 4 o 5 años, tendré que tomar un nuevo cuerpo. Necesitarás crecer durante ese tiempo, también. Xiaowei no tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero a pesar de ello asintió. No quería decepcionarla. Xiaoyuan le sonrió suavemente, acariciando una vez más su cabeza. Bueno, entonces, ¿qué tal si me preparas ese té? El régimen de entrenamiento diario de Xiaowei comenzó ese mismo día. Escucha bien, Xiaowei. El principio básico de este mundo es el conflicto. Ninguno de nosotros puede escapar. Así que debemos dominar el arte de la guerra para dar sentido a ese conflicto. Comenzaron entrenando su cuerpo, construyendo sobre esa base mediante el aprendizaje de nuevas técnicas poco a poco. Xiaowei, que no tenía experiencia en las artes marciales, devoró las enseñanzas de Xiaoyuan como el algodón absorbe el agua. Eso no era para sugerir que las lecciones fueran fáciles. Corría por la indómita montaña, escalaba sus escarpadas cumbres, luchaba contra Xiaoyuan con todas sus fuerzas, mientras que ella le resistía sin esfuerzo con un solo dedo. Cuando su cuerpo se desgastaba y agotaba, se empapaba en las aguas termales medicinales, con el dolor de sus heridas ardiendo en su cuerpo, atormentándolo hasta el amanecer. Y sin embargo, ni una sola vez encontró esos días insoportables, ni siquiera por un momento. Escucha bien, Xiaowei. Es el conocimiento que se encuentra en el corazón de las artes marciales, y el conocimiento se basa en la comprensión. No eran solo las artes marciales las que Xiaoyuan le enseñó, sino toda su sabiduría acumulada. Desde la aritmética, pasando por los movimientos de las estrellas, hasta cómo comunicarse en varios idiomas hablados en todo el mundo, hasta que Xiaowei llegó a preguntarse si no había nada que su maestra no supiera. Y a veces, Xinglou le hablaba de existencias que desafiaban las leyes de la naturaleza. ¿Estás diciendo que hay otras personas como tú ahí fuera? Ciertamente. Bueno, no los he visto en mucho tiempo. De hecho, podría contar con aquellos con los que todavía tengo contacto por un lado. Xiaoyuan se rió nostálgicamente mientras preparaba un elixir junto a su cama. Xiaowei, en el centro de esa débil mancha de luz de velas, escuchó atentamente su suave voz. Supongo que la última vez que me encontré con uno de ellos en persona fue cuando visité a ese viejo tonto decrépito escondido en su torre de marfil en Europa. Eso debe haber sido hace medio siglo. ¿Hay alguien más por aquí? Bueno, ahora. Había bastantes sabios aquí cuando llegué a esta montaña. Desafortunadamente, no nos llevábamos bien. No se llevaban bien. ¿Qué quieres decir?
Habían tirado sus ataduras. Un grupo bastante tedioso. La capacidad de reír con alegría, de retorcerse en la agonía, de llorar en la desesperación, prácticamente habían renunciado a la vida misma. No cometas el mismo error. Se dice que un buen sacrem es la prueba de grandes talentos, pero eres tú quien necesita despejar su propio camino. Ya veo. Para entonces, Xiao Hui ya estaba medio dormido y no podía distinguir la amarga sonrisa que había aparecido en la cara de Xiao Yuan. Pasaron varios años, y Xiao Hui se fue haciendo gradualmente capaz de mantenerse a sí mismo como compañero de combate de Xiao Yuan. Incluso ella estaba asombrada por su progreso y por el hecho de que había conseguido recoger el Seisenjutsu casi inmediatamente. «Eres aún más talentoso de lo que me había imaginado», exclamó después de una de sus sesiones de entrenamiento. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala de entrenamiento, con una taza de té de su estudiante en la mano. «Me siento honrado», respondió con gracia Xiao Hui, su voz sonando con confianza. Es una pena que ese encanto tuyo haya desaparecido. ¿Qué pasó con tu linda naturaleza?», preguntó Xiao Yuan, cogiéndole en un repentino abrazo. «Maestra», exclamó Xiao Hui, sus mejillas enrojeciendo al mirar hacia otro lado. «Por favor, deja de jugar». «Oh, ya veo. Así que todavía queda algo ahí». Durante un breve momento, golpeó a su alumno en la cabeza antes de soltarlo repentinamente y volver a su habitual expresión seria. «Ahora, entonces, deberías ser capaz de valerte por ti mismo ahora. Ha llegado el momento de que me ocupe de un nuevo cuerpo. Maestra. Volveré aquí dentro de unos años. Hasta entonces, debes continuar tu entrenamiento por ti mismo», dijo Xiao Yuan, su voz solemne, antes de sostener un pergamino sellado. «Muy bien», contestó Xiao Hui, cuidadosamente tomándolo en sus manos. Xiao Yuan le hizo un gesto de satisfacción, aunque su expresión aún contenía un toque de inquietud. Xiao Hui mantuvo su régimen diario, entrenando en silencio solitario durante los siguientes 6 años. Pulió sus técnicas según las instrucciones que Xiao Yuan le había dejado, centrándose día tras día en mejorar para cuando su maestra finalmente volviese. Todo el tiempo, él guardaba lo que ella le había dicho cerca de su corazón. Sí, se volvería más fuerte. Más fuerte de lo que era ahora, incluso más fuerte que la propia Xiao Yuan. Porque eso era lo que ella quería de él. Poco después, se encontró a sí mismo más alto de lo que recordaba siendo ella misma, habiendo crecido, para cualquiera que pudiera haberlo visto, hasta convertirse en un joven alto que no mostraba ningún parecido con el chico que una vez había estado al borde de la muerte en el medio de un camino desolado. Y luego, mientras meditaba en lo profundo de la ermita, escuchó el sonido agudo de una puerta que se abría. Entre la luz de la primavera que inundó la habitación había una pequeña silueta. Xiao Hui, como si hubiese sabido que ella venía, inmediatamente cayó de rodillas, con la cabeza inclinada. «Bienvenido de regreso, maestra». «Oh, has crecido desde la última vez que te vi, mi querido estudiante». La risa que le saludaba era diferente a la que recordaba, la figura inocente e infantil que tenía delante de él, la de otra persona. Pero no podía haber duda de que era ella. «Ahora, prepárate. Vamos a Rikka». «Sí, maestra». Xiao Hui había empezado sus preparativos como se le había ordenado cuando la joven aplaudió, tal y como recordaba. «Ah, sí. Olvidé mencionarlo. Ahora me llamo Xinglow. Xinglow Fan». «Ah». Ah. Xiao Hui hizo a un lado el golpe hacia abajo del Cerberesta de Hayato con su bastón, al mismo tiempo que retorcía su cuerpo para esquivar el ataque de Kirin por la derecha. Pero Suketane continuó su arco, tallando por el aire mientras se centraba en su pecho. Al mismo tiempo, Hayato, habiendo recuperado el equilibrio, empujó el Cerberesta directamente hacia él. Xiao Hui, sosteniendo su bastón con una mano, detuvo el ataque mientras usaba su mano libre para apartar al Senbakiri de Kirin. Uno de los encantos que rodeaban a su bastón se quemó rápidamente, empujando a Hayato hacia atrás con una fuerza tremenda mientras se giraba para derribar a Kirin, que en el último momento se las arregló para ponerse a salvo. Sus dos oponentes se distancian un poco de él. Xiao Hui regresó a su postura habitual. Como cabía esperar del actual y anterior número 1 de Seidoukan, ambos eran de una destreza y habilidad consumadas. Luchando contra ambos al mismo tiempo, todo lo que se necesitaba era un solo error, y podría terminar perdiendo el escudo de la escuela. Pero, por supuesto, no había ninguna posibilidad de que eso ocurriera.
Xiaohui había decidido desde hacía tiempo dedicar todo lo que tenía a su maestra, Xinglou. Su corazón, su destreza en las artes marciales, sus técnicas, sus palabras, todo lo que tenía, incluida su vida, lo había dedicado a ella. Para recompensarla, para concederle su deseo. Por eso nunca cometería un error. Jiji Ruling, Chi, cantaba mientras hacía el símbolo con sus dedos, cuando una pared de fuego estalló frente a sus oponentes. Hayato no dudó en cortarlo con el Cerberesta, pero para entonces, Xiaohui ya se había movido a su punto ciego. Xiaohui sabía muy bien que Xinglou no estaba satisfecha con su nivel actual de habilidad, así que no tenía ni idea de si estaba disfrutando lo que veía ese día. Al final, dependía de ella. No era algo que él tuviera que saber. Así que tenía que hacer lo que siempre hacía, luchar lo mejor que podía, sin retener nada. Oh. Oh, mierda. Hayato había notado el ataque, pero Xiaohui era aún más rápido. No hubo apertura para alcanzar la cresta de la escuela, pero Xiaohui obtuvo 3 golpes consecutivos en el lado derecho de su cuerpo, en el hombro, el pecho y el muslo. ¡Ac! Hayato cayó de rodillas, finalmente dando a Xiaohui una apertura para su premio. Primero, derribaría a este. Atacó con un golpe asegurado solo para que el Senbakiri de Kirin apareciera frente a él. No te dejaré, gritó ella. La frente de Xiaohui se arrugó un poco. No había bajado la guardia contra ella, al contrario, había juzgado que ella no llegaría a tiempo. La malinterpreté. No, pero entonces. Kirin lo miraba fijamente. ¿Se había imaginado simplemente el extraño brillo en sus ojos? Dio un paso atrás, cuando. Lo siento, hermano mayor. Puede que quieras mirar hacia otro lado. Un estallido cegador y un terrible estruendo envolvieron el escenario cuando un torrente de rayos se derrumbó. No hay necesidad de volverse loco por mí, Raigeki Senka. Gritó Jules. ¡Ah! ¿Qué? Esto es demasiado para ti. Cecily le devolvió la risa. Los relámpagos continuaron entrando en el escenario desde todos los ángulos, cortando el aire como innumerables dragones que se elevaban. La tormenta que había desatado al principio del combate había sido como una tempestad fuera de control, pero a un nivel completamente diferente. Esquivar esas explosiones de electricidad se había vuelto mucho más difícil, ya que no solo se colapsaban desde arriba, sino que ahora también funcionaban prácticamente en paralelo con el suelo. Fue un ataque dirigido no a objetivos específicos, sino a trayectorias específicas, aunque, afortunadamente, su distribución parecía ser aleatoria. Sin embargo, Jules sabía que tendría que vigilarla. NGH. Bien, hagámoslo bien, entonces. Jules gritó mientras empujaba sus manos al suelo, convocando un enorme círculo mágico en el suelo del escenario. Rompe en flor, Grevillea. Con eso, columnas de fuego de al menos 10 metros de altura salieron del suelo por toda la arena, chocando con el rayo de Cecily en una explosión masiva de maná. En el centro de esa explosión, Hayato, Kirin y Xiaohui habían reanudado su contienda. Y luego, Po. Saya emergió de entre las llamas, recibiendo la patada de Ufen con el cuerpo del arca Bandes. ¡Ac! Se sacudió el fuerte golpe, pero Ufen volvió a saltar al aire, dando vueltas a su alrededor como si rebotase en paredes invisibles. Sus movimientos eran demasiado rápidos para ser vistos a simple vista. Sus ataques podían venir de cualquier dirección, así que necesitaban todo lo que tenían para mantenerse en alerta. Sin embargo, sus heridas iban en aumento. No te mostraré piedad. NGH. Aún así, Ufeng aún tenía que evitar los relámpagos y las llamas que ahora llenaban la arena, lo que significaba que sus movimientos estaban, al menos parcialmente, restringidos. Si no fuera por eso, podría haberla derrotado ya. Al menos, ella no era rival a su lado. Incluso así. Saya vertió su prana en el arca Bandes, esperando la oportunidad de un golpe llamado Hail Mary. Ella se había puesto en contacto con él justo antes, pero hasta ahora, él había conseguido eludir la mayoría de sus ataques. Si no lo hacía bien, sería prácticamente imposible dar en él. Blanco. Justo cuando intentaba alinear un tiro, Ufeng dio el salto más atrevido hasta la fecha, aterrizando justo delante de ella. Ahora te tengo. Saya rápidamente bajó su arma para cogerle, pero Ufeng rápidamente la apartó y le clavó el codo en la boca del estómago. Ga. Su puño voló hacia el escudo de su escuela, pero ella se las arregló para apartarse justo antes de que pudiera hacer contacto. Sin embargo, como si se hubiese anticipado a este movimiento, Ufeng entonces barrió sus pies y los sacó de debajo de ella. Pero Saya hundió su arma en el suelo y la usó como un pivote para girar y ponerse a salvo. Ufeng saltó detrás de ella cuando ella consiguió de nuevo su disparo, pero ya era demasiado tarde. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Ahora.
Colocó el arca por encima de su hombro, apretando su agarre, y apretó el gatillo justo cuando Wu Feng estaba a punto de lanzarse una vez más hacia ella. No había tenido mucho tiempo para apuntar, pero a esta distancia, no había forma de que pudiera fallar. El estallido de luz hizo un impacto directo en su objetivo y lo atravesó. ¿Qué? Por un segundo, la figura de Wu Feng pareció vacilar en el aire antes de desaparecer como un espejismo. Una ilusión. Pero cuando se dio cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. No quería tener que depender de esos gemelos para hacer esto. Mis disculpas, dijo una voz desde su retaguardia, cuando algo chocó contra ella con un tremendo impacto, como una roca gigante cayendo y aplastándola por debajo. Todo se volvió negro. Saya Sasami ya inconsciente. Saya. Jules hizo al sonido de la voz automatizada antes de mirar a su propio oponente. Maldita sea. No puede seguir así para siempre. Cecily respondió mientras la perseguía a través del campo de batalla, rodeada de incontables relámpagos de sable. Cada uno de ellos era lo suficientemente potente como para hacer un agujero en la base del escenario, pero con el objetivo de su usuario siendo lo que era, esquivarlos no era demasiado difícil. Sin embargo, ahora que Saya no estaba atando a Feng, no tenía más tiempo que perder. ¿Por qué no te lo permitiré? Estalla en flor, Entirainem Majus. Dibujó un contorno de un círculo mágico con la Nova Spaine, de la que estalló la figura de un dragón vestido de fuego. Así que es tigre contra dragón, no. Cecily había tomado un montón de hechizos en una mano, usando la otra para hacer una serie de gestos inusuales. Jiji Ruling, Chi. Los encantos se activaron en una nube de rayos, retorciéndose en el aire como un ser vivo, hasta que, como Cecily había dicho, tomó vagamente la forma de un tigre. Veamos quién es más fuerte. Ambas criaturas elementales eran casi iguales en tamaño, pero Jules, la tumba de su cara, no iba a mirar desde la barrera. Te aplastaré, gritó, recordando a 6 de sus unidades caídas de Direct Lux y colocándolas alrededor del dragón. Florecer. En ese momento, las espadas Lux volaron por el aire mientras el dragón se hinchaba hasta casi 3 veces su tamaño anterior. ¿Qué? Las llamas prácticamente se tragaron la nube de relámpagos en forma de tigre antes de lanzarse hacia Cecily. Una ola de pánico se extendió por su cara, y continuó lanzando más hechizos en rápida sucesión, invocando un muro de rayos para protegerse, pero el dragón simplemente abrió más sus fauces, envolviéndolas a todas en una poderosa explosión. Jules se cubrió la cara con los brazos para protegerse del calor de la explosión. Había sincronizado el patrón particular de unión de su maná y prane con las unidades de Surek Lux para aumentar temporalmente el poder de la técnica. Era solo la segunda vez que había conseguido hacerlo en medio de la batalla, y la primera vez en conjunción con un movimiento tan destructivo como el Entirainem Majus. Cuando las llamas se calmaron, una figura inmóvil yacía tendida en medio de un profundo cráter. Cecily Wong Crest Rota. ¡Ah! Me has pillado, dijo Cecily con una sonrisa amarga. Ark, ¿por qué me fui con el Seisenjutsu? Debería haber hecho esto a la antigua usanza. Las artes marciales de Cecily ciertamente habían sido incomparables durante el Fénix de hace 4 años. Si los hubiera usado en su contra, Jules sin duda se habría encontrado en una situación difícil. Pero si ella hubiera hecho eso, su equipo habría tenido un apoyo inadecuado. No era una competición individual, así que tenía sentido que ella se hiciera cargo de la retaguardia. Parece que Cecily también lo entendió. Bueno, soy yo quien está fuera, no el equipo. No es el fin del mundo. Antes de que pudiera terminar, Jules saltó hacia atrás, y el suelo donde había estado de pie estalló repentinamente ante ella. Tenka Musou. De hecho, era Wu Feng al otro lado del polvo enrarecido. Trató de prepararse con la Nova Spaine, pero ya había agotado su prane con ese último movimiento. Supongo que todavía no me he recuperado de lo de ayer. Por supuesto, Wu Feng tampoco se había dado cuenta de eso. Al momento siguiente, descendió sobre ella más rápido de lo que el ojo podía ver, tallando directamente a través de su cresta. Julis Alexia von Riesfeld Crest Rota. Ayato, puedo manejar esto. Ve a ayudar a Claudia. Kirin gritó por encima de la voz automática que anunciaba la derrota de Juli mientras detenía al bastón de Xiaohui. Pero no. Era obvio, ahora que tanto Jules como Saya habían sido eliminadas, que Wu Feng iría a por el líder de su equipo. Incluso con la Pandora, Claudia no podía enfrentarse a 3 oponentes sola. Sabía que ella necesitaba a alguien que la apoyase, pero no podía dejar que Kirin se enfrentase a Xiao y ella sola. Incluso con los dos enfrentándose a él juntos, él seguía teniendo la ventaja. No te preocupes. Me he dado cuenta de algo. Confía en mí, Ayato. Estaré bien. Está bien.
No podía permitirse el lujo de perder el tiempo preguntando a qué se refería exactamente. Parecía segura de sí misma, fuera lo que fuera, así que él no tuvo más remedio que confiar en ella. Controló su respiración, centrando su atención en el otro lado del escenario, antes de apresurarse a acercarse a Claudia. Hayato. La expresión de Claudia era de alivio cuando apareció a su lado. Eso es comprensible, dado que ha estado luchando sola hasta ahora. Pero antes de que pudiesen decir algo más, el aire que les rodeaba parecía vacilar cuando Ufeng apareció tras ellos. Claudia, agáchate. Pero ella ya había empezado a zambullirse antes de que él pudiera terminar de hablar. Probablemente había usado el Pandora. Hayato saltó por encima de ella, estremeciéndose levemente al pasar un dolor sordo por su pierna derecha, y luego arrastró al Cerberesta hacia abajo. ¡Ji! Para sorpresa de Hayato, Ufeng atrapó el ataque con una patada, o más precisamente, con la parte posterior de su pierna extendida. Por supuesto. Esas botas blindadas eran un Orgalux. ¿Por qué pensaste que los había sacado? Gritó Ufeng mientras arrastraba al Cerberesta hacia un lado. Se retorció por el aire, acercándose a él. Hayato se agachó justo cuando Ufeng desapareció. En vez de eso, los gemelos estaban ahora a cada lado de él, hechizando encantos listos. Pero esa no era la principal preocupación de Hayato. Claudia, se dirige hacia ti. Lo sé, volvió a llamar. Zenion puso una mueca de dolor cuando se apartó del camino de la espada que venía de Hayato. Y entonces, las figuras de los gemelos, lanzándose hacia él para atacar, simplemente se desvanecieron. Ese es Chiqui tuyo. Es una verdadera molestia. Zenion y Senua le miraron con resentimiento. Hayato vertió su prana en su arma, usando el arte del meteoro para derribar todo lo que le rodeaba. Detrás de la brillante imagen posterior, las trampas que Senua acababa de colocar se quemaron sin usar. Gracias, Hayato. Claudia dijo con una risa brillante, moviéndose para enfrentarse a él. Probablemente aún haya más de ellos ahí fuera, así que mantén los ojos abiertos. Arg. Senua lo miró con ira, pero Hayato tenía preocupaciones más inmediatas. Ufeng se dirigía hacia él una vez más. Po. Hayato rechazó la patada del hacha de Ufeng con su espada, forzándole a retroceder. Ufeng reaccionó rápidamente, pero parecía que estaba especialmente atento al ser. Beresta. Al menos hasta cierto punto, eso hacía que sus movimientos fueran más fáciles de leer. PN. Hayato esquivó el golpe hacia abajo, golpeando el pecho de su oponente. Ufeng consiguió esquivar la espada con solo un pelo de ancho antes de volver a saltar hacia adelante, golpeando con su codo. Hayato, sin embargo, agarró ese brazo con su mano libre, dejando que su prane fluyera a través de él mientras lanzaba a su oponente hacia atrás. Sin embargo, fue Ufeng, sujetando sus piernas contra una pared invisible, quien terminó lanzando a Hayato a través del escenario. ¡Ag! Parecía que Ufeng era el más fuerte de los dos cuando se trataba de un combate sin armas. Y por supuesto, Hayato aún estaba herido por su anterior encuentro con Xiaohui. El dolor que le atravesaba el hombro seguía sin disminuir. Aún así, logró corregir su postura antes de caer al suelo y aterrizar con seguridad antes de prepararse para recibir la patada en el aire de Ufeng. Su oponente saltó sobre él, desatando un torrente de golpes a gran velocidad. Hayato giró el Cerberesta hacia atrás, enfrentándose a esos golpes de frente mientras su propia arma chocaba repetidamente con el Tontianzu. Brillantes chispas volaron en todas direcciones mientras los dos Orgaluxes chocaban entre sí, hasta que los ataques de los dos luchadores se convirtieron en algo tan poderoso que los separó a ambos. Debería haber esperado tanto del Murakumo. La respiración de Ufeng era irregular, pero su sonrisa era de emoción. Realmente eres un oponente sobresaliente. Podría decir lo mismo de ti. Contestó Hayato, justo cuando una extraña sensación empezó a brotar en su interior. Era el mismo latido sordo en el pecho que había sentido durante el gran coliseo cuando presenció de primera mano las habilidades de Ernest y Silvia. No, se recordó Hayato, anulando el pensamiento. El equipo es lo primero. Se acercó más a su oponente, manteniendo su mirada fija en Ufeng. Estaba claro que Ufeng estaba enfocando su prana en sus piernas. Sin duda estaba planeando dar un salto adelante con fuerza explosiva en un intento de resolver su duelo. El aire prácticamente palpitaba de tensión, hasta que finalmente llegó a un punto crítico. Cresta rota. La voz mecánica sonó fría por todo el escenario. Ya veo. Mirando a Hayato salir corriendo en ayuda de Claudia por el rabillo del ojo, Kirin mantuvo al Zenbakiri a la altura de los ojos mientras se enfrentaba a Xiaohui. Su oponente, con el bastón agachado, las rodillas dobladas, frunció el ceño sospechosamente. Sospechosamente. ¿Qué estás tramando? ¿Qué estoy tramando? ¿Quieres decir, porque le dije a Hayato que se fuera? Era la primera vez que Xiaohui le decía algo. Kirin,
sorprendida, quiso elegir cuidadosamente sus palabras, sin dejar que su concentración se perdiera. No puedes luchar conmigo solo. No había rastro de engreimiento tras esas palabras, las había pronunciado simplemente como un hecho objetivo. Tal vez no. Pero aún así, no lo sabré a menos que lo intente. Kirin gritó mientras saltaba hacia adelante con un movimiento hacia arriba de su espada. Xiaohui levantó su bastón para bloquear el ataque, mientras que al mismo tiempo hacía un gesto con su mano libre, invocando un poderoso vendaval que la empujó hacia atrás por el escenario. ¡Ag! Esto era todo. En cualquier circunstancia normal, podría fluir de un golpe al siguiente con la técnica de las grullas conjuntas de la escuela Toudou, pero esa no era una opción contra Xiaohui. En pocas palabras, él era demasiado rápido para ella, el número de habilidades a su disposición era demasiado grande. Había pocas posibilidades de que ella pudiera derribarlo en este estado. ¡Po! Usando el poderoso vendaval en su espalda para saltar tras ella, Xiaohui se lanzó hacia el escudo de su escuela, pero Kirin consiguió eludir el ataque corriendo hacia él. Su bastón aún hacía contacto con su mejilla, pero ella no podía permitirse el lujo de pensar en la sangre que ahora goteaba de la herida poco profunda. El bastón de Xiaohui era afilado y pesado. Si ella intentaba detener sus ataques de frente, había muchas posibilidades de que acabara rompiendo el Senbakiri. Aún así, las estrategias normales para tratar con un oponente armado con un arma larga no serían efectivas contra las artes marciales de Xiaohui. De hecho, justo cuando ella estaba pensando en eso, él inmediatamente siguió adelante con un puñetazo cargado con su mano libre. El ataque, hecho aún más poderoso por haber canalizado su prane en él, podría haber acabado destrozando sus huesos si se hubiera enfrentado a él de frente. En vez de eso, torció su cuerpo para apartarlo, esquivándolo a la altura de un pelo. El golpe le rozó el hombro izquierdo, rasgando su uniforme y su piel. ¡Ah! Contestó con un amplio golpe del Senbakiri, su punta alcanzando a unos centímetros de la cresta de la escuela de su oponente, pero para cuando había llegado tan lejos, Xiaohui, como ella misma lo había hecho justo antes, ya se había salido de su camino. Se retorció por el aire antes de golpearla con un puñetazo en el dorso apuntando a su cabeza. Pero Kirin se apartó de nuevo del camino, dejando solo unas pocas hebras de brillante cabello plateado para caer suavemente al suelo. ¡Ah! ¡Ah! Su respiración era cada vez más irregular, pero su concentración no había disminuido. Todavía podría ganar. ¿Cómo? Preguntó Xiaohui, los dos oponentes habiéndose retirado el uno del otro tras su rápido intercambio de golpes. Su mirada parecía estar llena de una sospecha aún mayor que la última vez. ¿Cómo esquivaste ese ataque? Habría sido imposible para ti hace un momento. No soy la misma persona que era hace un momento, contestó con firmeza Kirin, saltando hacia adelante con un golpe hacia abajo de su espada. De hecho, ni siquiera ella podía decir exactamente cómo lo había hecho. Ella podía leerlo mejor que antes. Ella podía medir sus movimientos basándose en la forma en que él concentraba su prane en todo su cuerpo. No estaba mintiendo cuando le dijo a Hayato que se había dado cuenta de algo. Ella siempre había sido inusualmente sensible al flujo del prane. Cualquier genestella podía discernir los movimientos del prane de otra persona, pero su entendimiento fue a un nivel más profundo de una manera que incluso ella no podía describir apropiadamente. Fue gracias a eso que pudo dominar las grullas conjuntas a una edad tan temprana. Y esta no era la primera vez que había sido capaz de leer completamente a un oponente a través de la forma en que enfocaban su prane. Sin embargo, mientras que sus experiencias anteriores habían durado solo un momento, ahora se encontraba llena de una nueva confianza. El espíritu de Tianzang Zhengmu. Xiaohui murmuró en voz baja. Kirin no tenía ni idea de lo que quería decir, pero había algo más que la molestaba. ¿Le importa si le hago una pregunta?, preguntó ella, con la mirada fija en su cara. ¿Qué? Tú no estás tratando de ganar, ¿verdad? Los ojos de Xiaohui se abrieron de par en par, como si los hubiese cogido desprevenidos. Cierto. Esa sensación de malestar que había estado en el fondo de su mente desde que se enfrentó a él por primera vez, provenía de su desinterés extremo. Exactamente. Para mí, la victoria no es más que una demostración máxima del poder de uno mismo contra un oponente. En otras palabras, no te molesta el resultado. ¿Hay algo malo en eso? Xiaohui respondió con calma. Kirin frunció los labios con una leve molestia,
agitando la cabeza. No. Como guerrera, esa es, probablemente una forma muy idealista de pensar. Es maravilloso querer superarse y simplemente luchar al máximo, sin preocuparse de si se gana o se pierde, dijo Kirin antes de recuperar el aliento. Pero no soy de mente abierta. Quiero ganar. Entonces, ¿por qué buscas la victoria? ¿Para ti misma? ¿Para tus amigos? O tal vez esperas ganar el torneo para que se te conceda un deseo. Mientras hablaba, Xiao Wei estaba dejando que su prane fluyera a través de su cuerpo. Sin duda quería poner fin a su competencia. Kirin, también, deja que su prane fluya a través de ella mientras responde, por todas esas cosas. Quiero ganar por mi propio mundo. Los dos saltaron uno hacia el otro. El bastón de Xiao Wei giró hacia arriba con un aullido, cortando el aire mientras se acercaba. Kirin, sin embargo, ya había tenido en cuenta sus movimientos. Pero, por supuesto, aunque podía leer esos movimientos de antemano, no podía esperar superarlo en términos de técnica. Si ella quisiera ganarle, solo habría una manera de hacerlo. Dio un paso atrás lo suficientemente lejos como para esquivar el bajo ataque de Xiao Wei mientras él intentaba golpearla, se estabilizó mientras ella rechazaba su siguiente golpe con el Senbakiri, luego se apartó del camino de lo que se suponía era un ataque sorpresa mano a mano. Fue una serie de movimientos feroces, que la dejaron sin ninguna oportunidad de contrarrestar. Incluso con la habilidad de leer sus acciones por adelantado, ella estaba en su límite tratando de seguirle el ritmo. Ji Rolling, chi. Xiao Wei cantó mientras un relámpago explotaba ante ella. Se cubrió los ojos, pero un agudo dolor ardiente corrió por su brazo izquierdo. Debido a la distracción, había sido demasiado lenta para reaccionar ante el siguiente ataque de Xiao Wei con su bastón. Probablemente había dejado su brazo roto. Pero ella no podía hacer nada al respecto ahora. Cambió su agarre sobre el Senbakiri para controlar mejor el arma con una mano antes de lanzarse hacia el escudo de la escuela de su oponente. No había forma de que pudiese haber fallado, y sin embargo, el golpe simplemente pasó directamente a través de su objetivo sin resistencia. La figura de Xiao Wei vaciló en el aire durante un segundo antes de desaparecer. Una ilusión. Ella había asumido que solo los gemelos los usarían, pero no había razón para pensar que Xiao Wei tampoco podría hacerlo. Se maldijo a sí misma por no darse cuenta antes. Esto es todo. Xiao Wei, aprovechando al máximo la oportunidad, empujó su bastón hacia ella. Habiendo visto el golpe que se le acercaba por el rabillo del ojo, tuvo el tiempo justo para apartarse del camino, pero terminó perdiendo el equilibrio y cayendo de rodillas. Xiao Wei cambió su trayectoria, acercándose al escudo de su escuela con la punta de su arma. Pero una vez más, Kirin lo vio venir. Sus ojos brillaron con un destello púrpura mientras miraba cómo llenaba su cuerpo de prane y lo agotaba todo en un movimiento repentino. Levantó al Senbakiri con una mano para defenderse. Un claro y cristalino sonido resonó mientras la Ketane se rompía, pero no perdió el tiempo antes de lanzarse hacia el pecho de Xiao Wei. Solo quedaba la base de su espada, pero eso era suficiente. Xiao Wei era fuerte. Todavía no había sido capaz de aterrizar ningún ataque real contra él. La diferencia de habilidad entre los dos era clara, y no era el tipo de luchador que bajaba la guardia o subestimaba a sus oponentes. Aún así, Kirin no dudó. Fue su necesidad de ganar lo que la mantuvo en marcha. Una razón impropia, pero era eso. Ella había visto lo que impulsaba a Yato, Saya, Jules y Claudia, entendió lo que querían, porque necesitaban ganar. Todas esas cosas existían en su mundo, también, todas ellas le daban el poder de seguir adelante. Una pared de fuego empezó a estallar en su camino, pero ella también había visto a través de ella. Era la misma técnica que Xiao Wei había usado contra Yato antes, y Kirin había hecho la conexión entre sus técnicas y los símbolos que hacía con sus dedos, los movimientos de sus labios. Labios. 78. Antes de que las llamas pudieran emerger por completo, se envolvió alrededor del brazo de su oponente, guiando su espada rota hacia la cresta de la escuela. Por primera vez, los ojos de Xiao Wei se abrieron de par en par con emoción. Aún así, no se permitió a sí mismo vacilar. Dejando caer su bastón al suelo, se preparó para encontrarse con ella con sus propias manos, un puño agarrando un brillante hechizo. ¡Bao! Una gran conflagración devoró la mitad del escenario, seguida de una tremenda explosión de viento abrasador. Fue un ataque despiadado, y uno que, a esta distancia, también se arriesgaría a envolverlo,
lo que significaba que tendría que haberlo posicionado perfectamente. En cuyo caso Kirin se giró detrás de él, sus piernas gritando de dolor mientras se empujaba más allá de sus capacidades físicas. Solo un poco más. ¡Arg! Xiaohui soltó un grito de guerra mientras se preparaba para enfrentarse a su ataque. Soltó su puñetazo más rápido hasta ahora, pero Kirin, lleno de admiración por su oponente, la dejó pasar, empujando lo que quedaba del Senbakiri hacia su pecho. Era, al fin y al cabo, solo una espada rota. Sin embargo, aún así alcanzó su objetivo. Xiaohui Wu, cresta rota. Los movimientos finales de Kirin, su serie de maniobras ofensivas y defensivas que envolvieron completamente a su oponente, fueron tan gráciles y elegantes como el plegado de una grulla de origami.